Estamos con Gustavo Herrera, secretario de Defensa de la Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción, quien en el día de hoy nos va a aclarar cuáles son los sindicatos que operan en el sector de la construcción, por qué se considera al Suntrac como el sindicato más poderoso de esta industria y cuántos trabajadores están dentro de estos sindicatos. Bienvenido a la prensa, señor Herrera. Ok, gracias. Bueno, sí, definitivamente que la industria de la construcción, por la inmensa capacidad que tiene, una inversión de más de 52.000 millones de dólares en industria, que va a generar aproximadamente unos 250.000 empleos constantemente, va a generar también la proliferación de más sindicatos. Si bien es cierto, el primer sindicato de la construcción reconocido y con más de 50 años en la industria es el Suntrac, también es cierto que del Suntrac han emergido grupos de trabajadores que no convergen con lo que internamente ha sucedido y han constituido nuevos sindicatos. Entre esos, la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción Similares, un TRAIS, que es nuestro sindicato y que nace en el 2007, producto también de estas confrontaciones y por la defensa de un megaproyecto como era la ampliación del canal, en donde había una marcada división de los trabajadores que la mayoría quería que el proyecto se hiciera porque generaba empleo y un minúsculo grupo dentro del Suntrac se oponía. Al final se hizo la ampliación del canal y los trabajadores tuvimos la oportunidad de trabajar ahí. ¿Cuáles son las principales diferencias entre su sindicato y el Suntrac en cuanto a la forma de hacer sindicalismo? La primera es que cuando nace un TRAI, el primer punto de consenso los trabajadores nos pedían que no podía haber una cuota sindical de 2%. Tenía que ser de 1% y cada vez que se hubiese que modificar, tenía que tener consenso de la mayoría de nuestras bases, de nuestra Asamblea General. El segundo aspecto es que esa reducción tendría aquí también en favor de incrementar los aspectos económicos que tiene la convención colectiva, como los salarios y demás. Te puedo decir que las convenciones colectivas que un TRAI negocia siempre van a estar 10 centavos, 5 centavos arriba de lo que tiene Capax un TRAC pactado. Por encima de eso siempre, pero con una cuota muy baja. Por eso estos trabajadores manifiestan sentirse complacidos con la ganancia que tienen. Discutimos internamente las posiciones, no hacemos un divorcio entre la junta directiva y la Asamblea General. Contrario a ello, tenemos que consensuar con las bases. Cada hombre, cada mujer en la construcción para nosotros tiene una opinión y es válida. No es la opinión del secretario. Aquí no funciona el caciquismo sindical. Aquí funciona la democracia sindical. Esa es la diferencia entre los señores del Suntrac y lo que es un TRAI, que es lo que nosotros hacemos acá. Usted ha dicho, no todos somos Suntrac. ¿Qué cree que ha provocado la percepción de que ese sindicato representa a todos los obreros de la construcción? Más que todo ha sido la mediatización de cómo se ve, cómo lo venden. Hay que entender que los compañeros del Suntrac tienen detrás de ellos varios aspectos a favor. Tienen una fuerza económica increíble por la cantidad de ingresos que tienen. Tienen una gama de redes sociales, de personas que trabajan por su imagen, su marketing. En fin, tienen mucha presencia mediática en las redes y eso hace que las personas cuando ven redes sociales y ven temas de luchas obreras, lo primero que asocian es Suntrac. Porque ha sido histórico, pues. Ha sido con más relevancia después de que Eduardo Ríos Molinar, que fundó ese sindicato, saliera en el 1990 y le diera paso a Genaro López y a los otros que siguieron. Evidentemente ellos hicieron una transformación en función de proyectar al sindicato. Ahora bien, hoy en día se hablará más de Suntrac porque hay más redes sociales. Pero antes que no había redes sociales no era tan común hablar de los sindicatos. Los sindicatos emergen a la vida pública porque los mismos dirigentes, y tanto ellos como los que no estábamos a favor de ellos, íbamos a medio a señalar cosas que ya se estaban dando y que hoy públicamente mucha gente empieza a conocer. ¿Por qué hasta ahora revelan ustedes estas diferencias, digamos, con el Suntrac? Y si esa postura no podría verse o interpretarse como los denominados sindicatos amarillos. Ok, yo quiero partir que el concepto amarillo o rojo o azul que le quieran poner es una concepción histórica que se da en función de que si eres amarillo eres débil. O sea, los amarillos, sindicatos amarillos, según el concepto marxista, venía de que si un grupo de trabajadores era fiel a la empresa o afín a la empresa, se entendía que era amarillo era débil. Y si era contrario, peleaba, era rojo. Entonces, hoy no existe eso como tal. Miren, aquí el único sindicato o la organización sindical que se le conocen dirigentes que han ido de la mano
a países como China y demás, es al Suntrack. Eso es algo público, la gente lo sabe. Pero nuestra dirigencia todavía no se ha sentado en una mesa con un presidente, en ningún buffet públicamente que tenga fotos, ha ido a alguna comisión internacional, nada de eso. O sea, nosotros siempre hemos mantenido que no se trata del color, se trata de lo que hace. Si ser amarillo para mí es ganar una mejor convención, mejores salarios, mejores beneficios para mis trabajadores, sin tener que cerrar una calle, solo con mi capacidad intelectual y la de mis bases, conociendo y entendiendo lo que ellos me dicen, entonces sería amarillo o el color que me quieras poner. Pero pregúntenosle a la base mía si se siente mal con lo que gana y si ha tenido que perder una hora de trabajo para ganar lo que gana. Para eso tiene dirigentes que se capacitan para defender su causa en el marco del respeto, con la razón, con elementos, con argumentos y sosteniendo cada propuesta, cada cláusula y sustentándola como debe ser. ¿Cómo ha afectado al movimiento sindical que se inmiscuyan en partidos o movimientos políticos? Definitivamente que nos afecta porque sindicalmente los organismos que se crean para defensa colectiva de los trabajadores tienen ya un principio y un estatuto basado en la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores. No quiere decir con esto que no podamos ser partícipes del aspecto político como tal, pero hay que ser claro con nuestras bases. ¿Quiénes mantienen a los sindicatos? ¿Quién mantiene a un sindicato? El cotizante, el trabajador. Es a él el que hay que preguntarle si queremos o no ser un partido. Pero ¿qué pasa? Dentro de, de la formación sindical o dentro de estos organismos sindicales, de la nada empiezan a constituir un partido, en el caso del Suntrack, y por lo que se nos persiguió en su momento, por señalar que nos oponíamos a la constitución de partido político con los recursos de los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar las cosas. Las reivindicaciones sociales de los trabajadores no pueden ir vinculadas a un proselitismo político, o al figuramiento o a la pasarela política de algún dirigente que aspira a ser presidente algún día en este país, pero usando como plataforma al sindicato. Eso sí no puede ser. ¿Considera que las acciones de protestas impulsadas por Suntrack afectan negativamente la imagen del obrero de la construcción? Ok, hay que dejar claro dos cosas. Nunca podemos renunciar al derecho a protestar porque es constitucional. Y entender la protesta como un acto de rebeldía, pero en el marco de la pacificidad, sin afectar a terceros, sin que con eso se conlleva a lesionar la vida, honra y bien de alguien más, incluso hasta de los policías. Ahora bien, que un sector sindical específico, que no somos todos, tenga detrás de este tipo de protesta una agenda oculta de crear caos y contradicciones y buscar generar una crisis, en vez de reivindicar con esa misma protesta su lucha, es lo que no podemos estar de acuerdo. Claro que nos afecta, ¿por qué? Porque nos satanizan, dicen, ese que lleva casco, bota, chaleco, es de la construcción, ni dicen está afiliado a Suntrack, es del Suntrack. El Suntrack no es una empresa, el Suntrack es un sindicato. ¿Qué mensaje le daría a los trabajadores que sienten que solo Suntrack defiende sus derechos? Bueno, definitivamente que tenemos que entender que el primer derecho a defender es el derecho al trabajo. Si una huelga de hecho, que no es una huelga formalmente declarada en función de un pliego de peticiones, me lleva a un despido justificado y me deja sin empleo, el primer derecho a defender de un sindicato, de sus afiliados, es el derecho a la permanencia en el empleo. Porque si no tiene el empleo, el resto de los derechos no tienen sentido de ser. No le puede defender un derecho a una vacación, a un décimo, una prima antigüedad, a una indemnización a un 6%. No le puede defender un derecho a la seguridad social. No le puede defender un derecho a tener un viático, a tener un sinnúmero de beneficios que está en la Convención Colectiva, porque el primer derecho que hace que los demás nazcan no lo supo defender y es la permanencia del empleo. Entonces, abocar a un grupo de trabajadores por el capricho particular de alguna persona que tiene aspiraciones políticas y que luego decide brincar la cerca de una embajada y esconderse y no dar la cara y seguir luchando con sus propias bases, ese mensaje no es el correcto. El correcto es, yo tengo que defender la causa obrera, la causa de los trabajadores de la construcción, pero sí que con ello conlleve a la pérdida del empleo, porque detrás de un trabajador de la construcción puede haber una esposa, puede haber hijos, puede haber padres, madres, muchas familias que se benefician de ese recurso económico, de ese empleo. Si yo no sé defender ese primer derecho que es el empleo, que es el trabajo, no le puedo defender ningún derecho más. O sea, que sería contradictorio hablar de derechos cuando yo mismo se lo estoy cortando. ¿Qué valoración hace de los procesos legales que enfrentan tanto Saúl Méndez como Genaro López? Yo tengo que ser sumamente honesto en esta pregunta. Desde mi punto de vista, con todas las diferencias políticas y sindicales que podemos tener con Genaro, con Saúl y con Jaime Caballero y con todo lo que están enfrentando procesos de Erasmo Cerrú, para mí, en este aspecto debo reconocerle el valor que tiene Genaro
de enfrentar el proceso en su país, de no esconderse, ir frente a la autoridad, aunque haya quedado preso, aunque las integridades del expediente no las conozca, le debo reconocer, porque eso sindicalmente, que yo pasé por esa escuela, nos los enseñaron. Un líder muere con las botas puestas, luchando con sus bases en su país y no brinca una cerca de una embajada para esconderse, porque si eres un líder, tienes que ser líder hasta el final. Y los líderes han dado hasta la vida. El sindicalista que no ha estado preso o no ha muerto en la lucha, no es sindicalista, es cualquier cosa menos eso. En este momento de crisis social, ¿cómo propone su sindicato construir un diálogo más representativo y menos confrontativo? Yo tengo que partir del hecho de que para que haya un diálogo tenemos todos los actores que tener algún tipo de propuesta. Nosotros hemos señalado que de los 242 artículos que constituyen la nueva ley 462, que es al final en el texto es la que reforma la ley 51, sigue siendo la 51, nosotros hemos identificado promediamente más de 40 artículos que deben ser reglamentados, reformados, incluso derogados. Pero para poder llegar a eso tenemos que asentarnos. Yo creo que el presidente de la República tiene la tremenda oportunidad de bajar un poco la intensidad con la que está haciendo el gobierno y que se le respeta. Hay cosas que las ha hecho bien, cosas no tan bien. Se le respeta la posición al presidente y a su gobierno, pero ningún país va a sobrevivir en ninguna parte del mundo si no logra sentarse todos los actores a buscar consenso. Este país no puede ir a la deriva. O sea, yo no voy a ceder, tú no sé, nadie cede, porque como dijimos en una conferencia de prensa hace poco, el que está atrapado en un tranque 15 días, que está enfermo y todo, ese está pagando las consecuencias de las posiciones radicales de muchos aquí. El gobierno, la posición de los que están protestando, la posición de otros que no quieren ser. Hay que ceder para encontrar la paz. Eso no significa perder, significa ser más inteligente y sacar el país adelante. Muchas gracias, señor Gustavo Herrera, secretario de la Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción, quien nos acompañó, marcó su distancia del Suntrac, habló de los procesos legales que enfrentan tanto Genaro López como Saúl Méndez y instó a un diálogo entre los diferentes sectores de este país con el gobierno. Muchas gracias. Gracias.